Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acá nuevamente Michael, un gusto por tenerte por acá. Y bueno, mira, grabo este video justamente porque estaba en micromanagement, he estado realmente en el barro y entendiendo la psicología para poder crecer realmente un negocio que ha estado estancado desde meses con una tasa de asistencia muy baja. Este es un video realmente crudo, solo para personas que realmente quieren entender cómo subir su tasa de asistencia. Solo para personas que realmente están comprometidas a destrabar sus cuellos de botella, que una de las cosas principales que yo tenía dentro de mi negocio y seguramente te va a servir por lo que vas a encontrar acá, es que la única manera de que tú puedas escalar tu negocio es que entiendas que no hay atajos y la forma correcta de hacerlo es poniéndote la camisa en tu negocio. Y esto lo hice como director comercial y lo seguiré haciendo porque el departamento de ventas es como que si fuera mi negocio y es la forma en la cual me tengo que comportar como un CEO dentro del departamento comercial. Sí, justamente, porque venía con meses malos y lo único que me hacía ruido era saber por qué no estábamos facturando más. Pero cuando tú tomas decisiones con base a los datos, con base a los números, puedes detectar rápido cuál es tu cuello de botella. Y estos puntos de fuga, la única manera que vas a detectarlos es con base a los números, con base a las métricas. Bien, entonces muchos dueños de negocios pasan por esto y que se quedan estancados justamente porque no saben qué pieza ajustar, porque les da hueva realmente entrar dentro del equipo, ver qué es lo que está pasando. Y acá voy a empezar con una de las cosas principales y no te vayas porque te lo aseguro que lo que vas a encontrar acá va a ser de mucho valor. Y quiero empezar con los errores principales, porque qué mejor manera de poder tú aprender de los errores de la otra persona. Y esto me ha costado miles de dólares en la parte de la inversión con pauta publicitaria, hacer que inviertan en pauta publicitaria y yo no tomar decisiones justamente porque no estaba viendo lo que realmente estaba ahí enfrente. Bien, entonces, errores principales dentro de la parte de por qué realmente uno tiene una baja tasa de asistencia. Y voy a empezar con lo que realmente ya sabes, pero no estás lográndolo ver. Bien, uno, tener solo un closer. Y esto limita bastante a la toma de decisión del lead cuando se termina agendando. Nosotros tenemos un closer que todavía sigue dentro del equipo, que toma reuniones después de las 2 de la tarde. Bien, nosotros seguimos con ese closer desde el principio. Teníamos muy bien, pero después del transcurso del mes, pues bueno, fueron cambiando closer y él fue el único que se terminó quedando dentro del equipo, ¿no? Entonces, una de las cosas principales que quiero que entiendas acá es que cada vez que tú limitas horarios a tus leagues, se termina agendando en una hora en la cual ellos no pueden realmente. Seguramente esas horas, no sé, están llegando del trabajo, están saliendo a almorzar, entonces pasan muchas cosas y como tu calendario está limitado, las personas terminan agendándose en un horario en el cual ellos no pueden y por eso sucede la tasa de cancelación o de baja asistencia. Bien, personas que te gustean. Entonces, tener el calendario limitado es uno de los errores principales que tú no puedes dejar pasar por alto. Y requiere, sí o sí, contratar a otro closer y a otro closer para que puedas tener por lo menos un abanico grande de horarios y así, incluso teniendo el horario más amplio, esto va a ayudar a que pueda incluso bajar el CPA, bien por estadística de agendamiento. Y otro punto, tercer punto, es no contratar rápido, bien. Y estos cometen muchos dueños de negocio y lo he visto, compañeros que en la parte de dirección comercial lo cometen bastante, que como ya tienen ejemplo, dos closer, dos setter, ya está, dice, está perfecto. Pero ¿qué pasa cuando se te termina yendo uno y recién estás buscando que ese reemplazo esté para allá? Y efectivamente no va a pasar porque recuerda que la parte de tu oferta tiene que entenderla bien, porque al final si no la entiendes bien van a entrar quemando dinero para tu negocio. Entonces tú requieres estar constantemente en reclutamiento con los postulantes. Siempre, siempre. O sea, eso tiene que ser tu pan de cada día. Estar reclutando personas constantemente, sin parar. Y tener personas que ya estén listas como para entrar directamente a tu equipo. ¿Sí? Entonces,
Si ya las tienes listas, no vas a tener ningún problema que cada vez que se vaya un closer o dependía simplemente de un closer, este closer le dio la gana de irse, pues ya tienes otra persona en la cual pueda suplantar ese closer. Bien, entonces contratar rápido es lo que tienes que tener siempre a disposición tuya. Después, no despedir rápido es otro de los errores que realmente me costó a mí, tanto en la parte de dinero, porque mira, cuando contratas un closer, seleccionas a un closer nuevo para tu equipo, ellos siempre te van a decir, no es que tengo las ganas, tengo la actitud, tienen toda la energía, tienen todita la energía, pero hay características de los closers que realmente no resuenan depende cómo será tu cultura, de tu empresa, ¿no? Y de tu equipo comercial, pero hay closers que simplemente les gusta recibir leads, ¿bien? Y no está mal que reciban leads de BCL, pero requieres closer que también puedan ser proactivos y les guste realmente levantar el teléfono y estar creando oportunidades constantemente. Y te lo pongo simple, van a haber closer que pueden parecer muy buenos, que pueden tener muy bien oferta, pero al final no te terminan dando los resultados en el tiempo de prueba que tú realmente requieres. En este caso, esto va a depender mucho de tu nicho, de tu oferta. El tiempo de prueba que yo les voy a dar a los closers es aproximadamente 3 semanas. En esas 3 semanas tranquilamente la persona tiene que vender el máximo de ventas para poder pertenecer dentro del equipo. En este caso te pongo un ejemplo. Si tu CPA está saliendo en $10 y le das 30 llamadas a ese closer calificadas y no te cierra ninguna, son 10 por 30, son $300 que estás invirtiendo por semana y no te terminas cerrando la venta. Entonces lo único que hace aquí es perder, que tú pierdas dinero y él perder su tiempo y así no gana nadie, ¿no? Entonces es importante que tú puedas poner a disposición una base de datos con a estos closers y que puedan crear sus oportunidades levantando el teléfono para personas que están en los shows o canceladas. Así de simple. Porque al final eso te termina quemando el negocio. Bien. Después, errores del proceso. Esto es otra de las cosas principales que dejé pasar por mucho tiempo y es no tener un guión para el setter o el trigger, simplemente asumir o darle feedback simplemente pensando que ya lo entendía todo y al final esta persona realmente no entendía, le costaba mucho entender, pero el problema no era de ella, el problema era mío principalmente porque yo no le di un paso a paso que pueda seguir para que pueda hablar con esa persona y así se la pueda agendar. Otro error es no revisar lo que hace el trigger. En este caso, no estaba revisando como las llamadas de precal que estaba haciendo esta persona. Y es importante que tú le puedas decir a esta persona que pueda estar a disposición tuya, que pueda grabarse todas las llamadas que tenga. Otro error era no darle feedback. Simplemente darle feedback al closer en vez de y no darle feedback a esta persona. Y me he dado cuenta que es tan importante tanto el feedback del closer como el del trigger, como el del setter, es demasiado importante porque todo es un eslabón, todo está súper conectado con el negocio, los leads van súper conectados de la mano, entonces tú requieres sí darle feedback absolutamente a todo. Y la única manera que tú puedes entender esto es hacer que el equipo realmente pueda grabarse todo y documente todo, ¿bien? Y el otro es no despedir rápido, ¿bien? Entonces otra de las cosas importantes es que tienes que aprender a despedir rápido, desapegarte de las personas, y no por un tema de que seas el malo de la película, sino que estos son negocios y requieres mantener un estándar dentro de tu ecosistema, porque al final si no logras esos estándares terminas rompiendo la relación con tus dueños de negocio, con tu CEO, ¿sí? Entonces es importante eso. Dicho esto, vamos a lo siguiente. Ahora, dentro de la llamada de precal, esto aquí es importante que puedas entender. Una de las cosas principales es, tiene que haber intención, tiene que haber urgencia y tiene que haber empatía. La intención principalmente tiene que venir desde que la persona esté predispuesta realmente a agendarse y que realmente cuente con un dolor para que pueda hacerlo. Después está la urgencia y este es un proceso que tienes que... Bien, seguimos. Como comentaba acá, justamente este proceso de la llamada de precal, este es un proceso que tiene que hacerse de manera adecuada,
porque si no se hace de manera adecuada, lo único que va a pasar es que la persona va a gostearte, va a haber canceladas y eso no es lo que tú quieras. Entonces, requieres que el triagger o el setter, la persona que esté contactando a los ligas apenas se terminan agendando, sepan tocar realmente la urgencia de la persona y sepan realmente empatizar y que puedan darle ese peso a la reunión para que asista la persona. Porque si simplemente están haciendo una llamada como protocolo, como protocolaria y sin simplemente que suena a más venta que realmente querer ayudar, eso lo único que hace es que baje la tasa de asistencia. Entonces, esta es una de las cosas principales que tienes que hacer dentro de tu proceso. En este caso, comunicárselo directamente a Triagger, que lo pueda hacer y te lo tenga muy claro. Seguimos con este caso. Ahora, dentro de la fase del proceso de la tasa de asistencia, conlleva tres fases. Vamos a empezar por la fase número uno y es desde el embudo, desde la cúspide, desde lo principal. Es que tu anuncio tiene que ser coherente con lo que dices en el BCL. Eso es como pilar, como pepita de oro que tienes que tenerlo claro. Sí. No puedes decir una cosa en tu anuncio, comunicar una cosa y comunicar otra cosa dentro de tu BCL, porque al final la persona entra, bueno, pensé que era esto lo que me llamó la atención, pero no se encuentra nada de lo que dice en el BCL. Entonces, al final, eso lo que genera es que la persona se termine bajando del proceso. Esa es como la primera fase y asimismo que dentro de esa primera fase las preguntas, que una de las cosas que realmente me ayudó a que pueda subir la tasa de asistencia es que no haya demasiada fricción. ¿A qué me refiero a fricción? De que si tú dentro de tu formulario, ejemplo, al momento que la persona vuelve al BCL, sale un cuadrito de pop-up, sale otra, sí, que tiene que llenar ¿cómo se llama? Los nombres, el correo, el teléfono. Está bien eso para tú poder recopilar información, pero llega un punto en el cual si tú quieres escalar y tienes realmente el marketing fino, requieres generar menos fricción para simplemente poder filtrar a las personas dentro del proceso que vas siguiendo. Bien, entonces en este caso es entre menos cosas tengas. En este caso te pongo un ejemplo con las preguntas, ¿no? Si tienes 20 preguntas, seguramente eso tienes que incluso medirlo, las preguntas, en qué pregunta la persona se termina bajando. Porque date cuenta de una cosa, o sea, que tú tengas muchas preguntas al final pueden ser que generen un impacto o que reafirmen en la persona por qué se está realmente agendando, pero no es lo que tú realmente quieres que pase, porque al final requieres que la persona llegue a la agenda, pero sin tanta fricción, sin que no sea tan mucha la fricción, ¿no? Entonces, en ese caso, intenta probar con menos preguntas, pero que sean preguntas realmente adecuadas, que vayan directamente levantando con el nivel de belief, de understanding de la persona, ¿vale? Después, en la segunda fase es importante que dentro de la segunda fase los recordatorios sean de manera rápida. Si una persona se agendó ahorita a las 7:50 pm, el triagger o el closer pueda contactarlo en el menor tiempo posible. Apenas se agenda, lo puedan llamar. ¿Por qué una llamada? Porque justamente acuérdate, en tu thank you page había una parte que decía te vamos a estar llamando o te vamos a mandar un mensaje. Entonces, no tienes que tener ningún problema. Esta es una de las creencias que el equipo mío tenía, de que no lo llamo porque se puede enojar a la persona. Ahora, como saben que ya les derribé esa creencia, lo único que hacen es coger y levantar el teléfono, no mandar un mensaje. Porque al final no tiene control de la persona. Al final una llamada dura 5, 8 minutos, 10 minutos tranquilamente en la precal y ya puede subirle directamente a la urgencia a la persona. Entonces, si pasa demasiado tiempo, lo único que va a pasar es que la persona se termina olvidando y lo pude comprobar yo. Justamente estaba haciendo, me había agendado con una persona de un nicho diferente como para probar cuál era su funnel y después me terminaron contactando después de 3 horas y yo quise recordar dónde me había agendado y no me acordaba. Después mi hermano venía de tal
te había agendado para esto, ok, ahí me acordé, pero es importante que la persona apenas se termina agendando, la llamen. Si no contesta, le manden un mensaje. Y para eso tienes que tener procesos claros, estandarizados, saber qué se hace si ocurre A, se hace B. Si ocurre B, se hace C. Listo, entonces es importante que tú tengas como eso muy claro para que tu equipo pueda subir la tasa de asistencia. Es más, si no está uno, puede estar el otro. Por eso son un equipo. Después tenemos la fase 3, que es la parte de los recordatorios. Una vez que ya pasó la persona a confirmar, ya le subieron la urgencia dentro de la llamada de precal. Entonces, en este caso, es importante que los recordatorios sean, si la persona, ejemplo, se agendó el día de hoy a las 5 de la tarde, se agendó para el día de mañana, en este caso, tú requieres que los recordatorios sean precisos y muy que tengan esa sutileza dentro de la interacción, porque ya es por chat, ya no vas a volver a hacer una llamada, ¿no? Entonces, requieres que genere esa sutileza a tu equipo. ¿Y cómo lo haces? Ejemplo, tengo acá un ejemplo con el equipo. Bien, principalmente esto, supongamos nosotros tenemos el proceso muy simple, que es, hacemos una llamada de precal, acá se vuelve a presentar, ejemplo, el trigger, Bárbara, y le mandamos un PDF donde nutrimos a la persona, donde tenemos como diferentes videos de diferentes objeciones, diferentes dudas que la persona puede tener dentro que aparece de la llamada del closer. Entonces, ¿cómo lo vas a saber? Es haciendo una investigación interna de todas esas llamadas que has tenido y así poderla documentar eso y poder saber cuál es como esas objeciones frecuentes o esas dudas frecuentes para que antes de que llegue la persona a la reunión con el closer pueda tener claro de que y las puede tener resueltas en pocas palabras, ¿sí? Bien, esto es importante que lo puedas entender acá. Este es el PDF. Después de eso tenemos, ejemplo, comprar este PDF. Es importante que revises con calma. Ahí te encontrarás las preguntas más frecuentes, casos de éxito, información del contrato, garantías, etcétera, etcétera. Gracias. Bien, esto se lo hizo a las 9:24. 9:24, listo. Fíjate que esta es una de las cosas que me gusta jugar bastante con el tiempo para no estar como encima y quedarte sin recursos de cómo hacerle seguimiento a la persona, porque tranquilamente podría estar mandando un caso de éxito. Nosotros vemos como esa brecha de tiempo donde si la persona, ejemplo, está agendada a las 8 de la noche y acá en este caso se agendó, claro, a las 10 de la mañana, en este caso el lapso de tiempo tiene que haber como 3 4 puntos de contacto de recordatorios a la persona, pero no lo vas a hacer de manera persistente o cansona, ¿no? Entonces, tienes que probar así, tocándole el dolor a la persona, ¿no? En vez de yo decir, oye Juan, te recuerdo que a las 8 de la noche tienes la reunión con el director de emisiones, en este caso es Juan. Por acá paso a comentarte que justamente vas a tener la reunión con el director de emisiones para que sí pueda ayudarte a que puedas conseguir ese trabajo que tanto estabas buscando, ya que vienes hace mucho tiempo. Y justamente nuestro vehículo X te va a ayudar a que puedas conseguirlo. Entonces le doy mucho más peso y le recuerdo a la persona de por qué está agendando. Y eso justamente lo que hacemos acá en este audio. Y la persona pone, ok, gracias. Después se presenta, ejemplo, el closer. Acá está como una plantilla de los pasos que queremos que siga directamente el lead. Y aquí el closer termina como saludándolo igualmente. Ejemplo, acá ese es el problema. Acá Bárbara le metió una pregunta como tipo, que eso es lo que hablaba ahorita. La interacción tiene que ser como muy fluida, como muy empática. Y una de las preguntas que le metemos acá a la persona es como, oye Juan, por cierto, vas a conectarte por teléfono o por el lacto. Y te vas a preguntar, bueno, ¿y esta pregunta qué impacto tiene? Pues tiene demasiado, porque al final, ejemplo, estás llevando una interacción que no parece a venta y aparte no estás generando un recordatorio de, oye, ya nos vemos en X tiempo, oye, ya nos vemos en media hora, ya nos vemos en 10 minutos. No, entonces no estás siendo pesado, simplemente estás en la mente de la persona, estás siendo presente con la persona. La persona ya tiene en cuenta de que, ok, voy a conectarme va a tener mayor compromiso para conectarse a la persona. Bien, en este caso,
La mayoría toma a veces de móvil o de laptop, da igual, eso va a depender mucho de cómo tú tengas los estándares directamente con tu equipo. Acá si eres solo no hay problema, todo chill. Acá el closer se termina presentando, es importante que tu equipo incluso pueda tener como buena presencia también, se presente. En este caso, también toca el dolor. Acá también tocamos el dolor, tocamos la urgencia con la persona. Dice, no, no te preocupes, no te me de casa, queda atento, gracias. Acá le volvió a decir los pasos y la persona se termina andando. Bien, y acá, supongamos esto fue un domingo, a veces, por ahí, ejemplo, no está el setter, pero está el closer. Bien, y la responsabilidad, que hay otra cosa, la responsabilidad siempre tiene que ser del closer. Y esto más adelante lo voy a decir, pero más te lo adelanto acá. O sea, la figura del triagger, la figura del setter, ¿por qué se creó? En este caso es para poder filtrar el setter principalmente, que en este caso vamos a hacerlo con el triagger. ¿Por qué se creó la figura del triagger? Porque justamente los negocios que querían escalar tenían un marketing tan malo, tan asqueroso, que al final no estaban viendo cuál podría ser la mejora para poder solo filtrar a las personas que realmente sean las calificadas para su negocio, ¿no? Entonces, por eso se creó la figura de triagger, para filtrar a todas esas personas que no calificaban. Y el triagger, en consecuencia de esto, lo que hizo fue poder filtrar. Y esto pasa cuando no tienes un buen marketing, tienes una figura de triagger, pero cuando tienes un buen marketing fino y le hablas siempre a tu ACP, lo único que va a pasar es que vas a traer personas y no nos va a requerir un triagger. Aquí tranquilamente la responsabilidad, a lo que iba, es que la responsabilidad siempre tiene que ser del closer, porque el closer tiene que mantener su tasa de asistencia alta, porque el closer tiene que saber de que si él sube su tasa de asistencia a un 60, a un 70 de manera individual, no de manera global, porque ahí después, claro, ya la métrica cambia, pero de manera individual, que la pueda tener a un 60, va a ser muy bueno porque va a poder cerrar mucho más. ¿Sí? Es un tema de estadística, un tema de números. O sea, puede ser el peor closer que tú puedas tener en tu negocio, pero y con una tasa de cierre muy mala. Pero si la tasa de asistencia está alta, a consecuencia de eso, tranquilamente va a terminar cerrando. ¿Sí? Te lo hago en números tranquilamente para que lo puedas ver en este caso. Mira, sería un ejemplo. Imagina pone que de 100 leads que llega, bueno, pone que tiene 60. De 100, 60, una tasa de asistencia de 60, tal. Listo. De esos 60, ya son 60 personas y ahora, de esos 60 va a ofertar, ejemplo, le oferta el 80%, está ofertando a 75 personas. De esas 75 personas, si tiene un close rate, ponle de 11. Ponle 75. Bien, en este caso, bien, volvemos de nuevo, sería lo siguiente. Supongamos que de 100 personas, listo, 60. Solo 60 asistieron directamente con el closer porque tuvo una tasa de asistencia alta. Ahora, en este caso, lo vamos a multiplicar por imagina que está aquí la oferta un 70. Son que estaría ofertando directamente a 70 a 42 personas. De esas 42 personas, y si este closer tiene una tasa de cierre de 0.11, pongámosle, estaría cerrándose 4,62. Pues redondeémoslo para 5, se estaría cerrando en ese caso. Bien. Ahora, pero de esas 42, imagina que tiene una tasa de cierre de 20. Entonces está cerrando en ese caso 8 personas. De esas 42 personas está cerrando 8 personas. Solo por el motivo de que se pudo levantar la tasa de asistencia de manera adecuada. Bien.
Entonces, acá es importante que, ejemplo, el closer se puede responsabilizar, manda el PDF, el mismo proceso y esta persona pues terminó pagando al final. Bien, eso principalmente. Seguimos. Dentro del proceso, ¿qué mancuerdas nosotros podemos mover para poder subir la tasa de asistencia? Bien, vamos a empezar por la parte del no show y las canceladas. Acá en este caso es importante que si tienes tu equipo, es de suma importancia de que estas personas estén constantemente contactando a personas que están en el show o canceladas. Esa es una de las maneras principales para poder levantar la tasa de asistencia. Otra de las cosas es que esas personas que por ahí sí se agendaron, incluso fueron a llamada, pero no se terminaron cerrando. Entonces, acá lo importante es que pueda haber un retorno rápido por esa liga y no se terminen perdiendo, porque al final pueden ser por un tema de dinero y puedes aplicar diferentes cosas, ¿no? Una de esas puede ser como un descuento. Y ese descuento, pues al final, que no le afecta al final. Si pagan full payment, pues es mucho mejor y no se termina perdiendo ese lead. Un descuento especial simplemente para que tome nuevamente acción y poderlo recuperar. Porque al final puede ser un lead que ya no lo volviste a ver por un tema de dinero que no tenía y pues es mejor que te compre a ti que le compre a la competencia. Después en este caso, ¿qué mancuerdas nosotros realmente podemos mover? Asimismo seguimos acá en este caso, generar doble reserva y esto lo probé. Y cada vez que se te crucen dos leads al mismo tiempo, en el mismo horario, siempre darle prioridad a que realmente tiene una urgencia. Y para eso requieres que tener un setter, un trigger muy fino que pueda detectar rápido cuál es el que realmente tiene el dolor y que si uno tiene más urgencia, más dolor, más compromiso, listo, se va a llamar y el otro lo terminas reagendando para otro horario ahí mismo. Porque ha pasado ejemplo de que este doble booking igualmente sirve para que cuando hay personas que terminan agendándose, no terminan asistiendo, pero ya otra en ese mismo horario se agenda y puede que vaya a agenda. Entonces ya tienes dos personas que te pueden ahí asistir. Y asimismo la parte del email, igualmente los recordatorios de email casi nadie los abre porque lo hacen de manera incorrecta. Pero esta es una de las formas que también puedes apalancarte con recordatorios de email y las automatizaciones. Una de las cosas que hice dentro del equipo es poder crear una automatización en la cual con high level les llega el recordatorio una vez que se termina generando el leak, les llega a su celular y conforme a eso ya pasa directamente el closer, incluso el SEO, lo puede ver de que hay una agenda y que lo termine llamando lo más pronto posible. Eso como para que esté pendiente. Es más, bueno, no tengo aquí una foto, pero sí, la automatización va a servir bastante porque así le puede llamar al momento que se agende la persona, le puede timbrar de manera más rápida. Y justamente eso, la posición de Triagger, o sea, no puede ser de un campista de béisbol donde no termina dejando pasar absolutamente a nadie. Sí, o sea, tiene que entender al menos, que en este caso, y el closer también va para tu equipo de ventas, para que lo entiendan, al menos que el closer sea nuevo y requieras que sí o sí tome todas las llamadas, ya sea buenas o malas, principalmente para que se pueda interiorizar muy bien de la oferta, pueden entender muy bien cómo es el cliente, se puede equivocar, ahí sí vale la pena que los deje pasar a todos. Pero el triagger no puede hacer ese campista de campo que no deja pasar a ninguno, porque al final eso genera demasiada fricción y lo que menos quieres para que tu tasa de asistencia suba es que genere poca fricción y para eso requiere generar mayor peso. Bien. Y bueno, esto ya lo expliqué porque existe la figura de triagger y una de las formas principales es que tú puedes detectar el setter o el triagger que hace un buen triagger, refleja el dolor con el lenguaje del lead, individualiza la conversación, conecta el caso del lead con un siguiente paso lógico, crea un puente emocional entre la conversación y la llamada. ¿Qué hace un mal triagger, un mal setter? Parece un bot,
formula preguntas mecánicas, manda el link demasiado rápido, no profundiza motivo, no deja un amarre emocional. Entonces, en este caso, estas fueron todas las cosas, incluso hay más, después de crear otro video. Pero estas fueron las cosas principales que puedes, he dicho muchas cosas acá importantes, que puedes ir aplicando desde ya para que tu negocio pueda levantar esa tasa de asistencia. Sí, y otra de las cosas es que mantente en momentum con tu equipo. ¿Sí? Tú eres el CEO de departamento, ya sea un director comercial o incluso un dueño de negocio que estás viendo esto de que no puedes escalar, puede ser una causa de tu cuello de botella, puede ser este, de que tu tasa de asistencia está muy baja. Bien, pero la única manera que tú puedas detectar cuál es tu cuello de botella dentro de tu negocio es justamente que puedas meterte al micromanagement, te pongas la camisa y puedas realmente empujar con todo. Así que nada, este video te lo hago acá justamente para compartírtelo, no quiero venderte nada, simplemente aportando valor y cualquier duda, pregunta, pues nada, estamos por ahí, puedes dar tu me gusta y suscribiéndote. Chao.